Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas, en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a otra entrega de este podcast. En esta serie de Entre la ficción y la historia, estamos otra vez con Giovanni Sanabria. Hola, Giovanni. Hola, Hernancho, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, hermano, acá a seguir hablando de La Vorágine de José Eustacio Rivera, que está cumpliendo 100 años de publicada, que en noviembre cumple 100 años, que ya hay muchos eventos que empezamos a ver en la Biblioteca Nacional, creo que en el Instituto Caro y Cuervo, en la Universidad de los Andes, bueno, varias. Sí, muchos eventos, Hernán, alrededor de la novela. Hay una serie de conversaciones alrededor de la novela. También tuvimos o ya tenemos varias ediciones de la novela. Ediciones, correcto. Que, bueno, sigue siendo muy interesante, muy importante, que todavía sigue siendo atractivo para el mercado editorial, en búsqueda también de nuevos lectores y de nuevas lecturas de la novela, porque un problema de las novelas canónicas, de cierta manera, es que pareciera que todo el mundo las conoce, pero no se leen en realidad. Y un poco la idea de todas estas conversaciones puede ser también buscar generar nuevos lectores para la novela. Claro que sí, y esa es la intención también de esta serie de podcast de Si Pilla, donde, pues, como es un podcast de historia, política y cultura, estamos acá hablando de historia, de ficción, de cultura, bueno, todo. La novela tiene todo eso precisamente. En el último episodio terminamos hablando de la Casa Arana. Giovanni nos dio un contexto, pues, digamos, muy completo sobre, pues, lo que significó los Aranas, sobre el contexto histórico en el cual se desarrolló la vida de José Eustacio Rivera, el surgimiento de la obra, lo que, digamos, enmarca la regeneración, la pérdida de Panamá. Y bueno, vamos a empezar a hablar en este episodio que se llama La geografía en la vorágine o de la vorágine. Sí, la novela es una novela geográfica, es una novela cartográfica que construye también su propia cartografía, pero que nos vuelve los ojos sobre la necesidad de pensar el espacio. También es una novela que crea el espacio, ¿cierto? Que lo construye desde la narrativa y que lo incluye, ¿cierto? Casi como un proceso de construcción del mapa de la nación, alerta sobre los problemas que tiene la nación para definir sus fronteras, y en ese sentido la narrativa, la ficción va a ser importante para construir desde ahí una cartografía que nos vuelve sobre la importancia del territorio. Claro, y ese territorio siempre está construido, movilizado a partir de la economía, ¿no? Sí. Finalmente en estas sociedades, sobre todo de esa era moderna del capitalismo. Claro. Bueno, y está el caucho. Y entonces yo quisiera abrir también este episodio señalando que el caucho, que es precisamente lo que va a definir el sentido cartográfico de la novela, lo que se pone en cuestión en la novela. ¿Qué es el caucho? El caucho, según los omaguas, significa árbol que llora. Otros le dicen el oro blanco. Viene de un árbol que se llama la siringueira. Creo que se le decía a los que siringueaban, ¿no? Los que se escapaban los que se escapaban, bueno, también eran los siringueros también, sí. Los, dijéramos, recolectores del caucho. Es decir, hay una cantidad de palabras. Hebrea basileris, que es el nombre científico. Pero el caucho movilizó riqueza, ¿no? Movilizó geopolítica. Hay un dato, Giovanni, que yo no quiero dejar pasar, y es que en ese momento de la historia, por allá para 1896, Manaos era 4 veces más costosa que París, que Nueva York. Era el lugar en el mundo donde habían más diamantes. Sí, digamos, Manaos es la ciudad que más crece alrededor de la economía del caucho. Es una ciudad de la Amazonía brasilera, ¿cierto? Claro, fronteriza con nosotros, que además es uno de los puntos nodales de la novela, ¿cierto? La aspiración de Arturo Coba era llegar hasta Manaos a encontrarse un funcionario, el cónsul colombiano, para hacer las denuncias de lo que está pasando con los caucheros, con los colonos colombianos esclavizados en su propia tierra. También el viaje que hace dentro de la narrativa Clemente Silva sí va hasta Manaos. Él hace todo el recorrido de Pasto, Mocoa, Iquitos, Leticia y luego Manaos, y luego remonta por el Río Negro hasta que se encuentra con Arturo Coba y sus compañeros en las barracas del Guaracú. Entonces la geografía de la novela va a ser totalmente geográfica en ese sentido, y en el sentido también de encontrar las rutas comerciales, las rutas por las cuales se enganchaba a los futuros trabajadores de las caucheras o de las caucherías, y todo este proceso que va, digamos, de neocolonización,
colonización interna del territorio. También un poco la novela es obsesiva en señalar los lugares, los topónimos, los ríos, sus cauces. Sí, eso es hasta una clase de casi geografía. que perderlo, ¿sí? Entonces la novela es geográfica en ese sentido también. Pero luego también, como usted ya lo señaló, Hernán, es la novela, o más bien la geografía, va a ser fundamental en la estructura narrativa de la novela. Listo, perfecto. Entonces, hablemos, antes de hablar de la geografía de la novela, de La Vorágine, hablemos de esa estructura narrativa, que va a estar muy de la mano, muy ligada. Yo quisiera primero, Giovanni, que nos hablaras sobre algo que me parece que es un juego bastante importante, además, no sé, políticamente, ficcionalmente, con el documento, con el texto, y conectando también con esa figura que veíamos de Rivera tratando de ser su crítico, ¿cierto? Y de configurarse dentro de un espacio que era más de la poesía en Colombia, pero también con la denuncia, y es el juego entre el prólogo de la novela, donde inicia, la novela se divide en 3 partes, pero en el prólogo hay una carta. El prólogo es una carta a un ministro, voy a darme la licencia de leerla, abriendo obviamente comillas. De acuerdo con los deseos de su señoría, he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova, remitidos a ese ministerio por el cónsul de Colombia en Manaos. En estas páginas respeté el estilo y hasta las incorrecciones del infortunado escritor, subrayando únicamente los provincialismos de más carácter. Creo, salvo mejor opinión de su señoría, que este libro no se debe publicar antes de tener más noticias de los caucheros colombianos del Río Negro o Guainía. Pero si su señoría resolviere lo contrario, le ruego que se sirva comunicarme oportunamente los datos que adquiera para adicionarlos a guisa de epílogo. Soy de su señoría muy atento servidor, José Eustacio Rivera. Muy bien, Hernán, sí, este es un juego muy interesante que hace Rivera, una enmarcación del relato, también con la estrategia del manuscrito. Aquí lo que hace Rivera con este prólogo, donde funge como editor de los manuscritos de Arturo Cova, es un poco la pretensión misma de la novela, que es borrar un poco las fronteras entre la ficción y la historia, o entre la ficción y el mundo de los lectores. Ese juego también va a convertirse luego en un problema, que es el problema de la interpretación de la novela, incluso hasta el día de hoy. En varios momentos de la historia crítica de la novela se ha abordado ese tema fundamental de la relación entre ficción e historia. No es una novela propiamente histórica, dijéramos formalmente hablando, pero es una novela donde hay una particular manera de, a través de la ficción, llegar al documento, llegar a la denuncia histórica, a la circunstancia histórica. Entonces este prólogo y luego lo que va a ser el epílogo va a ser un juego narrativo, estructural de la novela, para tratar de romper un poco esa distancia que separa el mundo del lector del mundo de la ficción, ¿sí? Y bueno, incluso en las primeras ediciones de la novela, Rivera también incluye algunas fotografías, ¿cierto? Donde otra vez trata de jugar a que los personajes de la novela son personajes históricos, son personajes representativos, o sea, no son una representación de la ficción, sino son personajes que van a encontrar un referente histórico. Ese es un juego en el que Rivera propone para darle verosimilitud a su relato, pero que luego se va a volver un problema de interpretación. Ok, pero hablaríamos también de un juego en términos de estereotipos, por ejemplo. Bueno, el estereotipo, dijéramos... o el arquetipo, arquetipos tal vez. A nivel, dijéramos, yo diría que Arturo Cova sí es un estereotipo, ¿sí? Es el estereotipo del poeta decimonónico. El dandy. El dandy, ¿sí? Un personaje que ya pareciera habitar en la cultura letrada de una ciudad como Bogotá. Es el mismo José Fernández de Sobremesa, de alguna cierta José manera. Asunción Silva, sí. Entonces, es un personaje que ya estaba ahí. De alguna manera Rivera en eso no tuvo que imaginar grandes cosas, pero lo novedoso es que saca a ese poeta, a ese pseudo poeta, lo pone en un contexto completamente nuevo, lo saca, lo descentra de la ciudad, lo saca, y en ese sentido entonces el personaje puesto en otra geografía, puesto en otros lugares, va a ser como un personaje inadecuado, va a ser una serie, es decir, es un personaje impulsivo, teatral, que no puede, que no encuentra, que no comprende las circunstancias en las cuales está inmerso, pero que con ese viaje hacia la selva de alguna manera va a adquirir una cierta conciencia. Sí, es el poeta, ¿no?
el poeta de una clase acomodada que está en la ciudad, que le gusta la fiesta, la buena vida, la charla, también lleno de romanticismo, ¿cierto? Que es precisamente características de esa figura del dandy, pero ¿no? es un romanticismo como impostado, un romanticismo impuesto, sí. ¿cierto? Y en ese sentido, luego también ese personaje le va a servir a Rivera para denunciar o para, de alguna manera, buscar un lugar de enunciación distinto, y que tiene que ver un poco con la idea del manuscrito. Sí. Porque el manuscrito de la novela, en el interior, en la estructura de la novela, se escribe en las barracas del Guaracú, ¿sí? Sí. Y en ese momento, es decir, es un lugar fronterizo desde el cual Rivera de alguna manera está proponiendo un nuevo lugar de enunciación. Un lugar que es periférico, un lugar que es la selva misma, que se puede contraponer a lo que sería la ciudad letrada, que es Bogotá, y es un lugar distinto para tener una conciencia distinta de lo que sería la historia. De alguna manera, también eso es coherente con la pretensión de mostrar un mundo sociológico que en Bogotá no se comprende de cierta manera. Un poco para aclararle a nuestros lectores jóvenes, la ciudad letrada es esa idea, a Bogotá le decían la Atenas sudamericana, un amigo dice la Apenas sudamericana, que es, digamos, un mote que se le dio a esta ciudad porque pues la mayoría de presidentes que tuvimos finalizando el siglo XIX, empezando el XX, eran gramáticos, eran eruditos, poetas. José Asunción Silva pues era un poeta que viajó a Francia. Bueno, eso también está en una muy buena biografía que hace Fernando Vallejo. Pero digamos que la ciudad letrada es esa, ¿no? Donde lo que importa es la letra también, lo jurídico, ¿sí? El peso de la ley, la relación entre la ley y el Estado, la letra. Sí. Pero hay otro elemento fundamental también que va a definir esa ciudad letrada y que de alguna manera Rivera en la novela contrapone, y es el hecho de que la ciudad letrada de cierta manera es un poco la legitimación escrita de la idea de nación. Sí, es decir, es aquella... sobre todo Latinoamérica, ¿no? Sí, es decir que esta ciudad letrada en esos primeros décadas de fundación o de recorrido de la independencia va a ser fundamental. Pero luego Rivera es distinto en eso. Me parece a mí que Rivera no hace parte de esa ciudad letrada, aunque en su primera fase de poeta tiene relaciones con esa ciudad letrada, pero luego casi que su salto a la novela implica también que él se pone en la otra orilla de esa ciudad letrada, se sale un poco de la función del poeta para construir la idea de nación, y lo que hace es irse a otro discurso, ¿cierto?, al discurso de la narrativa, para desde allá buscar una nueva manera de decir las cosas que esté mucho más cercano a lo que está pasando sociológicamente hablando en un espacio que era la margen de nuestra historia, o el margen de nuestra historia, que es la selva. Y tiene que ver con la geografía y con la cartografía. Antes de preguntarte por el mapa de la novela, que sale en unas ediciones y en otras no, quisiera entonces que habláramos de esa estructura ligada al espacio, esa estructura narrativa que está tan presente en Rivera. Hablábamos un poco, yo te comentaba que uno lee la novela y la primera parte de la novela sucede, o sea, pensándolo geográficamente, ¿no? Están en Bogotá, ¿sí? El personaje protagonista, Arturo Cova, se fuga con Alicia, ¿sí? Que está embarazada, su novia, posible esposa. Pero llegan a un lugar, y a mí me llama, pues yo creo que a cualquier lector le llama mucho la atención, ¿no? Que en la primera parte llegan es a los llanos, ¿no? Villavicencio, van como hacia el Casanare, a toda esta zona de los llanos orientales de la geografía colombiana, y los llanos es el desierto, ¿no? Sí, ese espacio pues que uno va configurando desde los referentes que uno tiene, desde el código que uno tiene en ese imaginario, pues el desierto no es la sabana, ¿no? No es donde precisamente está el ganado, pero ahí hay un juego, ¿no? Sí. Una segunda parte que yo también ahorita fuera de micrófonos te comentaba, y era la segunda parte es entrar a la selva, ¿no? Salir del desierto y entrar a la hostilidad de la selva, ¿sí? A una selva además que describe José Eustacio Rivera, una selva violenta, agresiva, que embruja, que mata, ¿sí? Que se defiende. Y por último una tercera parte que es como tratar de volver, no sé, pensar como Puerto Manaos o volver a las riberas para volver a la civilización, si de se quiere cierta manera. Sí. Entonces, ¿cómo entender eso? Bueno, la primera parte de la novela es, digamos, la huida de Arturo Cova y Alicia de Bogotá. Esta pareja no es una pareja normal, digamos, normal en el sentido cultural de la época, porque
de alguna manera la forma en que ellos llegan, hay un encuentro seguramente entre ellos dos que toma distancia de los encuentros románticos, por ejemplo, de nuestras ficciones de mitad del siglo XIX, y en ese sentido es distinta. Eso de alguna manera obliga a Cova, también sus problemas económicos, ¿cierto? Lo obliga a fugarse de Bogotá, y el viaje que hace es obviamente no es gratuito que el viaje sea inicialmente hacia Villavicencio, es decir, la puerta de salida a lo que va a ser la llanura. Que no es el Villavicencio que ahora, conocemos hoy en día, ¿no? Pues obviamente una ciudad mucho más pequeña. Y bueno, aquí lo interesante es cómo ellos dos van a ser acompañados por un personaje que casi que le hace las presentaciones a un neófito de esta geografía, ¿sí? Y los va familiarizando con los vocabularios, con los caminos, con los lugares, ¿cierto? Y de alguna manera los introduce a la llanura. Luego de Villavicencio viene otro momento fundamental, que es la Maporita y el Casanare, es decir, la llegada luego a Orocué. Entonces, bueno, esa primera parte va a llevar a los personajes primero a Villavicencio y luego ya a la Maporita y a Orocué. Pero lo importante acá, dijéramos, es de alguna forma la novela va también a mostrar un poco lo que está pasando con la economía del llano. ¿Sí? Todo lo que va a hacer las caucherías es que rompen las relaciones económicas de una geografía que va más allá de la Amazonía. Incluso va a afectar, o la primera afectada de ese círculo económico va a ser la economía del hato llanero. Porque el hato llanero va a resultar siendo, es decir, los trabajadores del hato llanero y la economía que ya existe en los llanos se va a romper por el influjo de las caucherías. Las caucherías empiezan a ser como esa tierra, como esa boom económico, ¿cierto? Y eso va a terminar atrayendo muchísimos procesos desde el interior del país. Hay unos ciertos procesos de colonización, la mano de obra se va a movilizar mucho desde el Huila. Tenemos unos personajes que vienen de Garzón, Balbino Jácome, que va a ser fundamental en la denuncia y en la conversación del relato que hace Clemente Silva. El mismo Clemente Silva va de Pasto. Entonces hay todo un desplazamiento. Sí, no, es de Pasto. Sí, es hay un desplazamiento del movimiento desde el interior del país, desde la zona andina a la zona amazónica, al Orinoco, a la llanura. La primera parte, entonces, Rivera, de manera muy audaz, muestra cómo lo que Hernán llama el desierto, que sería la llanura, es un poco... Hernán y Arturo Cova, ¿no? Sí, de alguna manera estamos en el desierto. Exactamente, porque ellos llevan la concepción bogotana o la concepción que se tiene en el interior del país de lo que es ese espacio, como casi un espacio deshabitado. Pero ellos se van a encontrar con que eso no es verdad, ¿sí? Están pasando allí una cantidad de procesos y sobre todo lo que está pasando, como ya dije, es el rompimiento de una economía que ya estaba ahí, que es la economía del hato llanero. Toda la gente se está yendo y ahí está el personaje de Narciso Barrera. Barrera viene por toda la llanura enganchando obreros, mano de obra para las caucherías que luego las va a vender, es decir, es un proceso impresionante. ¿Sí? Es una invitación a que la lean, pero eso es un drama. Sí, y ahí vamos a tener otros elementos, Hernán, de la estructura de la novela, y es que una vez llegan ellos dos a ese espacio, hay otros personajes como Eli Mesa que son los que van a empezar a contar lo que ocurre allá. Eli Mesa va a contar cómo opera el enganche de trabajadores en manos de un personaje como Barrera para las caucherías, porque eso es un negocio, es un tráfico de hombres desde la frontera misma de la llanura y los Andes colombianos hasta las selvas donde está el caucho. Claro, hay datos curiosos, bueno, que me parecen importantes en esa lectura entre la ficción y la historia, y es como en el llano, esta gente que ha sido enganchada y termina siendo engañada claramente, quema sus ranchos, ¿no? Sí. Los caballos quedan sueltos, las vacas también renuncian a una economía, ¿no? Sí, también habla un poco el contexto de la época, ¿no? De esa miseria que había en esa periferia, de esas relaciones ahí como que no hay un futuro, y la promesa de bienestar termina siendo irse a la selva, a las caucherías, ¿no? Sí, que sigue siendo un comportamiento sociológico muy frecuente hoy todavía, donde hay bonanza económica, tenemos flujos, migraciones internas de personas que llegan a vender su mano de obra y que por el otro lado son enganchados o son burlados o, dijéramos, de alguna manera son sometidos a un cierto esquema del trabajo.
Y eso es lo que va a pasar también en la novela. No solamente desde los llanos, sino que desde otras fronteras van a llegar muchos trabajadores hacia las caucherías. Entonces la novela es geográfica también por eso, Hernán, porque no solamente va a mostrar un movimiento de personajes desde el centro hacia la periferia de la nación, sino que va a ir mostrando, va a ir retratando lo que está pasando. En ese sentido es casi etnográfica la novela, porque muestra lo que está pasando con esos grupos humanos, con esos procesos, con esas economías. Y luego, pues obviamente, eso va llevando a los personajes hacia la selva misma. Y no sé, Giovanni, se me ocurre ahorita, y no sé si estés de acuerdo, pero creo que el trabajo de Rivera también está, pues es una novela etnográfica también que nos permite pensar en el proceso de colonización, ¿no? Porque pues si hablamos de la historia de Colombia, en ese mismo momento de la historia de Colombia estaba el café, ¿no? Sí. Toda una cultura del café, también el centro, el petróleo, claro, que después hay unos líos que denuncia el mismo Rivera durante el gobierno de Pedro Nelo Ospina, pero sí está ese proceso, ¿no? De los colonos. Claro. La colonización interna, pero son procesos como de neocolonización, pegados al extractivismo económico, pegados a la idea de cómo las economías imperiales, internacionales, ponen sus ojos en unos lugares específicos como la Amazonía para extraer toda una cantidad de materiales o de materias primas que necesitan para la industria. Y bueno, el caucho va a ser casi durante 30, 40 años una gran mercancía que genera una cantidad de procesos como los que ya tratábamos de señalar en la primera episodio de esta charla. Sí. Hay otro tipo, pero eso también lo abordaremos en otro episodio específicamente, pero la mano de obra del indio, ¿no? Sí. El factor indígena va a ser muy importante acá, porque de alguna manera es geográfico, ¿no? Sí, porque son ellos los habitantes de este territorio y tal vez uno de los primeros problemas que van a tener las casas caucheras es cómo resolver el tema de la mano de obra, ¿sí? Porque en estos espacios, pues sí, si bien no son... Es decir, la economía extractiva sí se da cuenta que esos no son espacios inhóspitos, que esos espacios no son deshabitados. Inhóspitos sí, pero tal vez no deshabitados como se tendía a creer en el interior del país. Aquí no imaginábamos ese territorio, no imaginábamos al habitante de ese territorio, se pensó primero en los recursos de ese territorio. De hecho, hay muchos exploradores de la Amazonía desde antes de Rivera, Humboldt, el mismo Pérez Triana, que de alguna manera inventariaron los recursos que tenía esta región y por eso después se hable como esa sed, como esa, ¿cómo decir?, la ambición de la riqueza que hay allí. Claro. Y lo otro también, para complementar el viaje de Cova, desde Bogotá hasta la frontera con Venezuela y Brasil, pues es el movimiento geográfico del otro personaje, que es Clemente Silva. El viaje de Clemente Silva, la ruta que sigue Clemente Silva, de alguna manera completa, ¿sí?, la ruta que hace Arturo Cova. ¿Sí pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Ñeros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram, @sipilla_podcast. Sipilla Podcast es un proyecto de divulgación y reflexión sobre la historia, la política y la cultura de Colombia. Antes de seguir avanzando, porque creo que es importante hablar de la selva, no hay que dejar pasar ni obviarlo, y espero que las personas que se acerquen a esta obra ojalá consigan una edición que les permita evidenciar el mapa, ¿no? Sí. Un mapa que publica el mismo Rivera, ¿cierto? Que en su edición de 1928, sí. La del 28. Sí. La del 24 todavía no. No, dijéramos, y esa es una cosa que hay que aclarar bien. Las primeras ediciones de la novela no incluyen ese mapa. Ok. Incluyen una serie de fotografías que... ¿Por qué fue necesario el mapa? Es la pregunta. El mapa fue necesario básicamente porque Rivera, en los primeros años de circulación de la novela, casi advierte que la novela no se está comprendiendo, que de alguna manera los primeros intérpretes de la novela lo que han hecho es casi que mitologizar los espacios de la selva, casi que restarle importancia a la denuncia, la idea de un infierno verde, casi que los vuelve, es decir, como que ese mismo tratamiento que Rivera le da a la idea de selva, le quita fuerza a la denuncia sociológica y hace que los críticos en Bogotá como que no adviertan la profundidad sociológica de la novela.
Y con esa pretensión, incluso ese elemento va a ser fundamental en una de las primeras disputas que sostiene Rivera con uno de sus críticos, que es Luis Trigueros. ¿Sí? Luis Trigueros es seudónimo de alguien más, pero no recuerdo el nombre en este momento, y él se había desempeñado como cónsul en Manaos o Iquitos. Y entonces Rivera le reclama a Luis Trigueros que no reconozca el carácter sociológico de la novela. Y en ese sentido, entonces, Rivera se ve casi que en la necesidad de reforzar elementos para que el carácter histórico, político de la novela no se pierda. Y cuando se va a Nueva York a hacer su edición, tiene en mente eso y agrega no un mapa, sino 2 o 3 mapas fundamentales para darle un cierto carácter geográfico, histórico a lo que él está contando en la novela. Para que lo que cuenta en la novela no sea tomado por mito, por fábula, por mera ficción, sino que se advierta en la crítica, en los lectores de la novela, que detrás de todo hay un carácter sociológico, es decir, una realidad y los factores que construyen esa realidad, esos resultados humanos que finalmente se dan en la Amazonía durante las décadas de explotación del caucho. Entonces ese mapa va a ser fundamental, ¿sí? Claro, ese mapa permite precisamente deslegitimar también, yo creo que en Colombia algo que, sobre todo en esa época, es la lectura desde el foco, el lente, si se quiere, europeo, ¿no? Porque es una lectura eurocentrista, pues decir que es el infierno, ¿no? Acudir como a esas evidencias que precisamente tú señalas en tu trabajo sobre la crítica que ve, no sé, Virgilio trasladado acá, Dante trasladado acá, ¿no? Exactamente, sí, hay un momento, hay como una parte de la crítica, sobre todo a partir de 1950, donde la crítica trata de buscar como los elementos universales en la novela, en la vorágine. Y entonces a muchos se les ocurre comparar eso con Dante, comparar eso con Virgilio, con mitos griegos, y de alguna manera esa mirada que busca unos ciertos elementos universales en la novela termina soslayando la denuncia sociológica, el problema, el cuadro histórico que en el fondo existe en la narrativa de Rivera. Esos mapas, de alguna forma, el mapa o los mapas que incluye Rivera van a tener esa intención, casi que ubicar al lector en una geografía. ¿Qué encontramos en esos mapas? En esos mapas incultamos básicamente la ruta de Arturo Cova y sus compañeros. Sí, ese es uno de ¿listo? los mapas, es fundamental porque de alguna manera en un país que todavía no imagina la selva, que no tiene la selva en su mapa de la nación, pues es fundamental que podamos casi que viajar con el personaje y reconocer, hacer nuestra propia cartografía como lectores. Eso por un lado. Por el otro lado hay otra que es la ruta de Arturo Cova, ¿sí? La ruta, de Clemente Silva, que va de Pasto, Mocoa, Iquitos, Manaos. Eso también va a ser fundamental porque de nuevo hay otro recorrido ahí. Pero aquí yo veo también otra intencionalidad de Hernán, y es que ese viaje que va de Pasto por Mocoa también lo habían hecho inicialmente el general Reyes, que luego se convierte en presidente de Colombia y que es un quinero, que es un cauchero también, ¿sí? Él hace ese viaje, el texto de él es fundamental también para reconocer eso, hace ese mismo viaje. Y hay otro viaje que es fundamental, que lo hace otro de los personajes centrales de la historia de comienzos del siglo XX, que es el viaje que hace el general Rafael Uribe Uribe. Él hace un viaje de exploración, ¿sí? Por toda esa frontera con Ecuador, con Perú, y escribe un texto que se llama, Reducción de Salvajes, ¿sí? Y ¿por qué escribe ese texto? Básicamente porque él lo que está haciendo es tratando de ver las condiciones económicas que tiene esa frontera, ¿sí? Incluso llega a denunciar o a demostrar o a añorar lo que ha hecho la Casa Arana. Él dice, ¿cómo es que la Casa Arana sí ha logrado aprovechar la mano de obra indígena y nosotros en Colombia no hemos hecho eso? Ahí hay un potencial enorme. Entonces en esa declaración, Reducción de Salvajes, también hay ese mismo viaje por la frontera. En ese sentido la novela, es decir, el mapa de la novela nos ubica en muchos elementos. Otra cosa que hay que resaltar del mapa, Hernán, es que las fronteras no están totalmente definidas en el mapa. Están punteadas. Están punteadas precisamente porque si bien la novela o estos mapas son de 1928, todavía no había una definición total de la frontera. Ya habían salido los tratados en 1922 que resolvía el litigio con el Perú, el litigio con Venezuela, coincidencialmente en el mismo año, pero todavía había una disputa interna por aceptar, por ratificar esos tratados. Es un mapa
en una época donde se ponen en cuestión los límites de la nación, sí, ¿cierto? Sí, claro. Y además son desconocidos por el centro. Sí, exactamente, porque lo otro que va a ser fundamental es cómo Rivera también capta que la dinámica de explotación del caucho va a ser fundamental para dirimir o casi que para definir esas fronteras. ¿Sí? Nuestra frontera con Perú iba hasta el río Napo y paradójicamente ese franja de territorio entre el Putumayo y el río Napo se perdió. Pero Colombia no tenía acceso al triángulo amazónico, Colombia no tenía acceso a Leticia, ¿sí? Y en el tratado de alguna manera se negocian esas dos cosas, ¿sí? Y eso va a generar disputas desde la frontera peruana, porque ellos no van a estar muy contentos con la idea de darle salida a Colombia hacia el Amazonas. Uy, si pilla, píllalo. Uy, si pilla, píllalo. Si pilla, si pilla. También pienso un poco por la época, ¿no? Que el fijar el mapa también es una forma de poner en cuestión esa falta de atención, porque pues hay un precedente muy grande que es Panamá, ¿no? Que Panamá finalmente se pierde es porque está aislada, porque es la periferia que está por allá, y finalmente un mapa aporta al imaginario que puede tener una persona, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo de las rutas es fundamental. La comunidad imaginada. La comunidad imaginada, sí. Sí, dijéramos que lo de Panamá es bien paradójico. Panamá se une a Colombia de forma, dijéramos, libre. Colombia, es decir, si nosotros revisamos el mapa, Panamá no pertenecía a Colombia. Eso hay que decirlo también, porque es que nosotros romantizamos la idea del mapa de la nación, ¿sí? De hecho, yo históricamente que he indagado, Panamá pertenecía al Alto Perú, al virreinato de Perú pertenecía. Sí, pero luego de los procesos de independencia, Panamá no hacía parte, dijéramos, de Colombia, pero luego de los procesos de independencia deciden que se van a unir a Colombia, a la Gran Colombia, y luego cuando termina este proceso de la Gran Colombia, empieza a haber una serie de intenciones allá dentro del istmo para separarse de Colombia. Entonces no es, dijéramos, la separación de Panamá no la podemos reducir a la coyuntura de 1902 y la incidencia norteamericana. Claro, eso va a ser determinante, pero las intenciones de independencia de Panamá o de autonomía de Panamá vienen incluso desde 1840, 1830. Sí, claro. ¿Sí? Entonces ahí luego vamos a tener, claro, pero ¿por qué va a ser importante la separación de Panamá para lo que va a pasar y mostrar en la novela? Porque hay un miedo en Colombia, hay un temor a que la nación, el mapa de la nación se disgregue. Y ahí es donde más viene un poco el sentimiento de patria de Rivera, trasladado a su personaje Arturo Cova y toda esa ínfula de patria. Y un poco cuando llegan los personajes a la frontera con Venezuela o con Brasil, hay una de las frases célebres de la novela, es que a esta pobre patria no la conocen sus hijos, mucho menos sus geógrafos, que es un poco la posición misma de Rivera, porque él defendía en esa comisión de límites la frontera, delimitar la frontera, y se dio cuenta que desde el interior del país no había mucho interés porque esa frontera se defendiera. Yo creo que un poco para pensar contemporáneamente, pues sigue siendo muy vigente la cuestión de los límites, ¿no? O sea, hay zonas, digamos, los grises, oscuras en la frontera con Venezuela, en la Amazonía entre Brasil, Colombia y Perú. Aún hoy en día, digamos que no, o sea, la tecnología ha mejorado, no estamos hablando de esta época donde precisamente se creó años después la comisión de Agustín Codazzi, ¿cierto? Para dibujar los mapas, para señalar los límites, bueno, todas estas cuestiones que son fundamentales, ¿no? En la configuración de un Estado nacional en la época republicana y todo lo que eso configuraba. Entonces, la vorágine nos aporta en términos cartográficos una visión distinta de Colombia, ¿no? Y de una Colombia de la primera parte del siglo XX. Sí, de cierta manera cuando los personajes lanzados hacia la frontera, lanzados hacia esos confines de la nación, de alguna manera nos permiten vislumbrar desde allá una geografía. Es decir, de alguna forma lo que hace Rivera es no mirar el mapa nacional desde el interior, sino con ese desplazamiento de sus personajes desde el interior, Bogotá, Pasto, desde otros sectores donde viene, por ejemplo, Balbino Jácome o el mismo Franco, que viene de Antioquia. Cuando la novela nos pone los ojos desde la frontera, como que nos permite tener otra concepción del territorio, ¿sí? Hay una concepción distinta, hay una manera de nombrar distinta, toda esta forma, todos estos relatos que se van intercalando en la voz de Cova permiten que el lector de la novela amplíe su mapa de la nación, construya su propia cartografía, y ese es uno de los elementos valiosos de la novela, que seguramente sigue diciéndonos cosas
porque hay una nueva concepción ahí, una concepción distinta del espacio. Un poco una pregunta sería, cartográficamente, pensando en términos del espacio, ¿es ese espacio del llano, de la selva, el lugar del forajido, del que huye, del exiliado? ¿Es ese lugar que quiere también darnos a entender la novela? Sí, porque la novela está poblada, o los del personajes fugado, de aquellas personas que están casi que al margen de lo legal, que se han escapado por deudas, porque tienen cosas pendientes con la ley. desertores del ejército. Sí, todos estos personajes que resultan allá de alguna manera con un espíritu, buscando una cierta redención, ¿cierto? Pero que terminan sacrificados por ese sistema de trabajo que va a ser el del trabajo de las caucherías, a través de un elemento que no sé si vamos a profundizar en ello, que es el endeude. La manera en que resulta siendo esclavizado, esa manera moderna de la esclavización que va a ser el endeude, que es una manera sistemática de someter la mano de obra. Sí, ese es nuestro tema. Para uno de nuestros episodios vamos a hablar de el extractivismo en la vorágine. Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Yo quiero que empecemos a hablar cartográficamente de la novela, porque me parece que un elemento muy importante de leer La vorágine, y es como la geografía en términos de los ríos, de las vertientes, de los caminos, de cosas que realmente hoy en el siglo XXI, por más que existan mapas, si uno no se acerca a esas realidades y a esos datos, pues sigue siendo un desierto, sigue siendo algo inhóspito, ¿sí? Desconocido. Entonces, y hablando también de los personajes, está el Pipa, ¿no? Me parece que el Pipa es el paria, sí, creo. El Pipa es un personaje... El tráfuga, el ladrón, o sea, tiene unas connotaciones importantes. Sí, el Pipa es un personaje ambiguo, ¿cierto? Va a ser importante porque él va a ser el guía de Arturo Cova y Alicia en una parte de su viaje, pero es un personaje también como mitad a mitad, es decir, a mitad de camino entre dos culturas. Tiene conocimiento de varias lenguas, las lenguas indígenas, y eso va a ser importante en ese proceso, dijéramos, de viaje al interior, no solamente de la llanura, sino luego de la selva, para el grupo de Arturo Cova. Y el Pipa va a ser como una especie de salteador de caminos, que engaña, que encuentra, pero que también, como ya dije, va a ser fundamental para que estos personajes no se pierdan, porque ellos también, es decir, el Pipa va a cumplir la función que luego Clemente Silva va a hacer por el otro lado, que es el rumbero, el que orienta. Sí. En esa geografía tan inhóspita, tan enrevesada, de ríos, caminos sinuosos, donde la gente se pierde con facilidad, el rumbero, aquel que orienta, va a ser fundamental. Entonces, la novela me parece que nos va llevando como por una clase de geografía, poniéndonos los nombres de los ríos, de los caños, de los lugares por los cuales pasan los personajes, y en eso la novela es minuciosa, obsesiva. También un poco me parece a mí que lo que hace ahí Rivera es de alguna manera darle un carácter de verosimilitud a su relato, pero también de etnografía. Claro, pero con conocimiento, ¿no? Porque él conoce, obviamente. Claro. Y en eso ahí podemos ver diferencias, ¿no? La ruta de Clemente Silva no se detalla con tanto esmero como sí se hace la ruta por la que pasó Arturo Cova y sus compañeros, porque esa ruta sí la conoció Rivera en sus viajes hasta San Fernando de Atabapo y luego hasta el Alto Río Negro. Sí. Acá, entonces, para mirar ese detalle, me va a permitir leer un apartado de la novela para que nuestros escuchas tengan una idea y se acerquen. Obviamente, yo creo que acá, bueno, también el lenguaje es una cuestión importante. Pues, las ediciones, por lo general, también le ayudan a uno con esa cuestión. Pero dice acá, abro comillas, en la ranchería autóctona de Lucune nos regaló un cacique tortas de casabe y discutió con el Pipa el derrotero que debíamos seguir. Cruzar la estepa que va del Bichada al Caño del Búa, descender de las Vegas del Guaviare, subir por el Inírida hasta el Papapunagua, atravesar un istmo selvoso en busca de la Izana Bramador y pedirles a sus corrientes que nos arrojan al Guainía de negras ondas. Este trayecto, que implica una marcha de meses, resulta más corto que la ruta de los caucheros por el Orinoco y el Caciquiare. Ahí sigue el relato, ahí cerraría
yo las comillas, y me permitiría pensar también en términos actuales, presentes, en cómo vemos ahora un fenómeno también migratorio, ¿sí? Que se ha vuelto un drama para muchos latinoamericanos, para los venezolanos, para los mismos colombianos, y tiene que ver con la selva, y es el paso por el tapón del Darién, ¿no? De eso pues se está hablando mucho y hay unas crónicas ya periodísticas, unos testimonios, donde también está esa violencia, ¿no? Como que podemos hacer esa conexión. El tema de las migraciones me parece que es fundamental, Hernán, porque la novela, como muestra un tema... Migración y geografía, ¿no? Sí, exactamente. Como muestra un tema económico, una nueva forma o la manera en que la expansión de esta economía industrial del capitalismo llega a absorber regiones como la Amazonía y la Orinoquía colombiana, brasilera, venezolana, pues también de fondo va a tratar de mostrar esa migración, ¿no? Ese movimiento de los personajes, en este caso de las personas, por geografías inhóspitas que de alguna manera también ponen en peligro su propia vida. Pero lo más interesante es que esa migración para caer a una esclavitud, esa migración, es decir, esa idea de un sueño, de un mejor futuro en un lugar que no se conoce pero que se proyecta como un paraíso, de alguna manera también está en la novela. Todos aquellos que se dejaban seducir por las promesas de riqueza de Barrera imaginaban, ¿cierto? Porque él tenía unas postales mentirosas que les entregaba a las personas en el llano para que imaginaran cómo iba a ser su vida después de que se volvieran ricos. De alguna manera el migrante hoy, pues claro, también está obsedido por esos sueños de riqueza, pero por problemas regionales, ¿no? Por problemas locales, por la violencia que los termina obligando a esa migración. Y también por la economía, es decir, cómo esa economía extractiva en el sur global casi que ha impuesto la necesidad de que las comunidades se muevan, migren hacia otro lugar. Es la migración, el territorio, la geografía, entonces digamos que también es un punto de reflexión que pues está presente todavía en una realidad colombiana configurada a partir de fenómenos económicos como tú lo señalas. En esta lógica del caucho entonces, y para ir finalizando este episodio, Giovanni, ¿cómo entender el viaje por la selva? ¿Cómo entender también, digamos, a partir de los personajes de Cova, del mismo Clemente Silva, cómo configurar eso, ¿no? Entonces tenemos ríos, tenemos montañas, hay una violencia, sí, que también creo que es importante en esa cartografía, en esa geografía de esta novela, ¿no? ¿Cómo impacta eso en términos literarios, ficcionales, históricos? Muy bien. Sí, dijéramos que aquí hay otra cosa, y es que la novela también va a poner en cuestión esa ambivalencia de lo que sería la civilización y barbarie, que es muy del relato de la fundación de Occidente, de la formación de Occidente. Construir un centro civilizado y una periferia salvaje. Pues Rivera, con su narrativa, con el movimiento de fuga de sus personajes, va a tratar de cuestionar esa relación civilización-barbarie. De hecho, algunos de los primeros críticos, o en la concepción de la selva, se tiene que ese lugar es violento porque sí, es violento por naturaleza. Y lo que va a mostrar Rivera es que la violencia en la selva no es propiamente de la selva, sino que la violencia que se vive en la selva es construida históricamente por esos tipos de procesos históricos, económicos, sociales, como el extractivismo, como el negocio del caucho, las conexiones que hay entre lo local y lo global. Sí, la Peruvian Amazon Company es la Casa Arana, pero puesta en Londres, con accionistas londinenses, británicos, y de alguna manera entonces lo que va a hacer Rivera es desmontar un poco esa idea nuestra de civilización-barbarie, tratando de ver que en las fronteras, en la selva, esa violencia no es propia del territorio, sino es una violencia casi que puesta ahí, es una violencia construida ahí desde estos actores económicos, desde los caucheros, desde la lógica misma de la extracción de un material como el caucho. Yo creo que con eso cerramos perfectamente, porque nuestro siguiente episodio va a partir de esa relación entre civilización y barbarie. Entonces, pues gracias, Giovanni, por acompañarnos en esta segunda entrega. Con todo gusto, Hernancho. Siempre es una felicidad hablar de La Vorágine, y bueno, muy interesante que podamos seguir dando elementos para que la novela no pierda su vigencia y para que la novela encuentre nuevos lectores, nuevas lecturas. Claro que sí. La invitación siempre en esta serie entre la ficción y la historia es a
a que se acerquen a las obras. Acá les damos unos elementos para que de pronto se cuestionen, se interesen, ¿no? Pues la literatura nos sirve precisamente para conocer realidades que en algún momento como que quedan en el olvido, como que no somos conscientes de la actualidad de esas realidades, y creo que eso es importante. Muchas gracias. Con todo gusto, hermano.